3:20. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Ahí tenemos una promesa de Dios, el que nos dice que Él llevó nuestras enfermedades en nuestro pecado, y por su llaga es que hemos sido sanados. O sea, la sanación de Dios viene desde que el Señor Jesucristo, viene desde mucho antes, porque si nos damos cuenta, Isaías fue siglos antes de que el Señor naciera. Entonces, esto nos lleva a que Él ya sabía, o sea, Dios ya sabía que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo íbamos a ser sanos. Aquí Isaías nos está haciendo un adelanto de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer por nosotros. Pero realmente su llaga, ellos no sabían, o sea, Isaías no sabía, no conocían al Mesías, no conocían al Señor Jesús. ¿Cómo es que en ese tiempo ya sabía, o sea, ya estaba predestinado esto? O sea, ya sabíamos que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo íbamos a ser sanos, íbamos a ser salvos. E incluso no nada más desde ahí, sino mucho antes, la esperanza del Mesías que tienen los judíos no es la que ahorita están esperando. Ellos todavía siguen creyendo y esperando que va a venir un Mesías, cuando aquí ya se está comprobando la palabra, que Él por sus llagas fuimos sanados. Te voy a pedir que me acompañes a Primera de Pedro 2:24. Virtual. ¿Vale? Sí, por favor. Dice la palabra, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Por las heridas que Él sufrió en la cruz, por las heridas, por el madero en donde Él estuvo, no quiere decir que el madero sea milagroso, o sea, sino por lo que Él hizo. O sea, el sacrificio que Él hizo nos ha dado sanidad a todos y cada uno de nosotros. Aquí yo no veo el problema en que Dios haya dado su vida, el Señor Jesucristo nos haya dado su vida por nosotros, sino en cierta forma nosotros somos los que no hemos estado creyéndole a Él. En cierta forma nosotros tenemos esa incertidumbre de decir, Dios está conmigo. Pequeño paréntesis, cuando yo me enteré de que tenía COVID, cuando a mí me dijeron, usted tiene COVID, yo sí le dije a Dios, le digo, hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Y si es tu voluntad el que yo tenga que partir y estar contigo, amén. Y si no, pues gracias también, porque como dice la palabra, ¿no? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es de que yo se los doy como testimonio. Cuando yo estuve enfermo de COVID, o sea, yo acepté la voluntad de Dios y Él fue el que me tiene aquí ahorita, pudiéndoles compartir. Porque no hay otra persona o a otro ser o cualquier otra cosa que no me haya permitido estar aquí con ustedes en esto. Él fue el único que me dio esa sanidad. Y yo creo que manteniendo nuestra paz, manteniendo nuestra fe, aceptando su voluntad, o sea, como ahorita mi hermana, o sea, el Señor está está aceptando la voluntad de Dios de tenerla ahí. Y en el momento que ella mantenga su paz, y al rato la vamos a ver aquí con nosotros, reunida, virtualmente o físicamente, igual a mi hermano Juan, a su mami. O sea, debemos de tener esa paz, esa confianza de que Dios está con nosotros. Mi hermanita de Karen, a Emiliano, ellos, mi hermano, de veras, debemos tener esa convicción de que Dios
sí nos duele, porque como decía el hermano Agustín, somos carne, nos angustia, pero más grande es Dios, más poderoso es Él, poderoso en batalla, nos dice que Él ya ha ganado las guerras por nosotros. Él ya ha vencido. Él ya ha vencido al enemigo. Y la verdad, o sea, sí es cierto. O sea, como les decíamos hace rato, o sea, tenemos un periodo en este tiempo, en esta vida, que Dios va a cumplir. Acordémonos que todos tenemos un propósito. El propósito es que no nos perdamos. El propósito de Dios es que todos lleguemos a su presencia y todos estemos con Él. Ese es el propósito de Dios. Y no nada más nos quedemos ahí, hermanos. O sea, nosotros también, yo se los estoy comentando ahorita porque también yo he padecido enfermedad. Mi familia también ha padecido enfermedad. Y ahora yo ahora lo veo. Ahora veo a mi esposa y ya no se queja como antes. Bueno, ya no siente esos mismos malestares que antes. Y eso me da mucho gusto porque sé que ella está confiando en Dios y que le está depositando su vida a Él. Para mí eso es satisfactorio. Y yo tanto le pedí a Dios por su salud, que yo tuve que aceptar el que ella estuviera así, para que Dios obrara en su vida. Y no sé si lo recuerden, o sea, era de cada 8 días pedir por salud de mi esposa, por la salud de mi esposa. Y gracias a Dios Él ha respondido. Gracias a Dios Él, o sea, está aquí y está conmigo y pues gracias a Dios que Él la tiene con nosotros en este momento. ¿Por qué debemos de temer a la enfermedad? Al contrario, hermanos. O sea, cuando nosotros estamos enfermos y salimos de esa enfermedad, subimos un peldaño más en nuestra fe. Subimos un peldaño más delante de las adversidades. Porque no nada más por la enfermedad podemos tener ese tipo de temores, ¿no? Sino al contrario, o sea, podemos escalar un poco más en nuestra vida. Y ahora te voy a pedir que me acompañes a Santiago 5:15. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra medicina? ¿Cuál es nuestro, cómo se dice, para curar esos malestares? Esos malestares ¿quién es el mejor doctor de todos? Dios. ¿Cómo podemos ir a un médico y contarles todos nuestros problemas? O contarles lo que nosotros, los padecimientos que tenemos. Cuando aquí en Santiago 5:15 dice esto, y la oración de fe te salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Pero ¿cómo podemos ir ahí? La oración del justo puede mucho. Incluso aquí mismo dicen en Santiago 15 que cuando alguien se siente enfermo, llamemos a los ancianos de la iglesia y oremos y que oren por nosotros. Esa es la mejor medicina para un enfermo, la oración. Sabemos que Dios ha puesto los médicos por alguna razón, ¿no? O sea, porque mucha gente no cree precisamente en Dios. Entonces, Dios permitió la medicina por algo. Pero si nosotros como hijos de Dios doblamos nuestra rodilla, nos postramos y clamamos realmente a Él, esperando en Él su respuesta, es algo satisfactorio. O sea, yo, como les comentaba, o sea, si nosotros doblamos nuestras rodillas, si nosotros estamos confiados en que Él va a hacer, confiados y esperando en que Él va a hacer, Él lo hará. Acordémonos que nos dice que pidamos en oración, creyéndole, y Él responderá. Debemos de buscarlo primeramente a Él y su justicia, para que hasta en eso, la añadidura también es la sanidad, la añadidura también es la salud. No nada más las cosas materiales, sino también
Es eso. Es la condición espiritual también abarca esa parte. Te voy a pedir que me acompañes a Salmo 32, hermano. Amén. Amén. Dice Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Amén. Amén. Yo creo que el clamarle al Señor con todo nuestro corazón, realmente, ¿cómo le clamamos a Dios, hermanos, cuando tenemos alguna angustia, alguna necesidad, o no sea, ya sea financiera, sea de salud, o sea, cuando tenemos una necesidad? Yo les voy a hacer una pregunta, a ver, ¿quién se atreve a contestar? ¿Cómo le clamamos a Dios cuando estamos en una necesidad? Yo quisiera que alguien me respondiera. ¿Cómo? A ver, varón, te contesto por mi parte. Yo creo que muchas veces clamamos a Dios realmente cuando vemos el grado de necesidad que hay en nuestra vida. No lo entiendo. Qué tan importante es por lo que estamos pidiendo esa sanación, ¿no? Yo les comentaba hace rato que el día de ayer que entré ahí con mi esposa, el verla despierta, el que ella no sé si me reconocía, el que ella no se pudiera expresar, el que ella no se pudiera escucharme porque no tenía su aparato, estaba en la cama con aparatos, con la intubación, ahora sí en la boca, pues no sabes tampoco cómo expresarte hacia ella, entonces pues tienes que clamar al Señor para que el Señor haga su obra en ella. Yo le pedí al Señor, así como dio vida a esos huesos secos, pues diera vida a esos huesos débiles, a esos huesos llenos de osteoporosis, y que revistiera con tendones, que les diera vida, porque así lo declaró Dios y yo lo estaba declarando para con ella. Muchas veces, a veces tenemos problemas entre nosotros y no estamos clamando a Dios. Nos estamos valiendo por nuestras propias fuerzas, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones y, y no nos postramos, no nos humillamos delante de Dios. Y así simplemente lo que veo yo ahorita me da el discernimiento que a veces hay problemas entre nosotros. Y sabemos que tenemos que clamar ante Dios y no lo estamos haciendo. Entonces, muchas veces es el grado de intención con que llegue tu corazón a pedirle a Dios. ¿Quieres Claro, una hermano. pronta respuesta que Dios te la va a dar? Humíllate, póstrate, que vea un corazón contrito y humillado, porque es el que no desprecia a Dios. Cuando lo ve con orgullo, cuando lo ve con vanidad, cuando lo ve de que yo hago las cosas como yo quiero y no como nos la pide Dios, pues a veces Dios no nos responde, ¿no? O tarda más, ¿sí? Porque Dios quiere sanarnos, ¿sí? En todas nuestras áreas, pero tiene que empezar primeramente por dentro de nosotros, por nuestra mente, cambiar nuestra mente, ¿sí? Pero cuando hay orgullo, cuando hay ironía, cuando hay vanidad, dice, bueno, pues haz las cosas como tú quieras, hijo. Yo te quiero sanar. ¿Sí? Muchos de Algo muy cierto. nosotros estamos afanados en las cosas de la vida y no estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Algo muy cierto, hermano, es lo que hacía David. David le oraba al Señor con pasión, como dice usted, o sea, con humildad, pero también él era un apasionado para orarle al Señor. Claro. Cuando le da la noticia de que el niño que iba a tener Abigail fallece,
O sea, él quiso, o sea, se postró para que Dios tuviera misericordia. Y cuando le dicen que el niño ya había fallecido, ¿qué hizo? Se levantó y dijo, ni aun con mis súplicas o con mis ruegos, el Señor iba a cambiar su decisión. Pero él lo hizo con esa pasión, con ese amor a que él quería tener, bueno, que el niño naciera, pero ya le habían dado la palabra de que no iba a nacer. Y así no fue la única vez, o sea, David le clamaba con un amor, con una pasión al Señor, que realmente, o sea, eso es lo que necesitamos. Amar, clamarle al Señor, pero con pasión. Como dice mi hermano también, con un corazón humillado, con un corazón conscripto, y Él nos levantará. Su misma palabra lo dice. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Con esa pasión que Él nos ama, con esa pasión nosotros también debemos de ser recíprocos con Él, con ese amor que Él tiene hacia nosotros. Ahora, la falta de ingresos o provisión. ¿Por qué a veces tenemos ese temor de que si no llevamos provisión a la casa o no tenemos un trabajo, debemos de angustiarnos también, porque somos carne? Vamos a Salmos 132, 15. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Dios siempre nos proveerá, siempre y cuando tenemos una buena, tendremos una buena conducta delante de Él. O sea, Dios es tan misericordioso, o sea, ¿cómo explicarlo, hermanos? Que hay veces que no tenemos trabajo, no tenemos ingresos y Dios provee. Dios da alimento en la casa, Dios da vestido, Dios da sustento, Dios nos da un techo. O sea, realmente, como dice, o sea, ¿qué es lo que nos falta? O sea, somos hijos de Dios, pero algo nos está faltando. No sé qué sea, pero algo nos está faltando. ¿Qué es lo que nos falta, hermanos? ¿Por qué tener esa angustia de vivir sin o sea, no, ¿cómo les diré? O sea, no, el preocuparnos por no tener dinero o por no tener un ingreso nos causa tanto conflicto. ¿No nos dice la Biblia que aún a los pajaritos y les da de comer el Señor? El Señor va a proveer, pero algo hay ahí que nos falta a nosotros. O sea, no es a Dios al que le falta, es a nosotros. La fe es algo que nos dice el Señor, si tuviéramos como un granito de mostaza, esa fe, veríamos cosas maravillosas. Imagínense, hermanos, si tuviéramos una fe más grande que ese granito de mostaza. No nos dice que le diríamos al monte, quítate de ahí, échate a la mar, y el monte lo haría. Sabemos que muchas veces la carne es la que nos gana, pero esa carne tiene que ser sujeta al espíritu, no el espíritu sujeta a la carne. ¿Qué nos puede ayudar mucho a que nosotros, en cierta forma, podamos llegar a ese nivel de que la carne se sujete al espíritu? Para mí es una algo que me ha servido, es el ayunar. El ayunar, hermanos, sujeta mucho la carne. El ayunar hace que el espíritu vaya saliendo más. Acordémonos que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y ese es el mejor alimento. Ese alimento no te hace daño, no te causa colesterol, no te causa... O sea, es el alimento más sano que podemos recibir, la palabra de Dios. Y cuando tú aprendes a sujetar tu carne, hermano, Dios hace cosas maravillosas. Más bien, el Espíritu intercede. El Espíritu habla a través de ti. Cuando tú empiezas a hablar en lenguas es porque el Dios, tu Espíritu se está manifestando ante Dios. A lo mejor no creemos en el hablar en lenguas o no tenemos todavía eso, pero realmente sí, hermanos. O sea, el hablar con Dios en lenguas es algo maravilloso porque tu espíritu es el que se está manifestando. Se está haciendo una conexión directa con, así como ahorita estamos conectados, así el espíritu tuyo está conectado con Dios. Y aunque no las entendamos, eso es lo que nos dice la palabra. Si tú no entiendes las palabras de cuando hablas en lenguas, pero Dios sí te entiende. Y nos platicaban un testimonio de que una hermana estaba orando por otra hermana y la hermana estaba orando en lenguas y la persona que estaba recibiendo la palabra, o sea, por la que estaban orando, ella estaba entendiendo lo que estaban diciendo. Mas, sin embargo, la hermana no estaba orando, ella estaba orando en lenguas, perdón, pero la otra hermana entendía. Entonces era una conexión, es lo que a veces pasa precisamente con las predicaciones. Nosotros somos el instrumento, somos como el transformador más o menos, de que la fuerza de Dios llega a uno y nosotros tenemos que hacer que nosotros la entendamos más bien a través de la palabra del Señor. O sea, ya es algo como un switcheo más o menos. Pero realmente eso es lo que nos está faltando. Un compromiso, como decía mi hermano, un compromiso con Dios. Un compromiso no con el hombre, un compromiso con Dios. Tal vez tenemos el compromiso y creemos estar bien, pero realmente le hemos preguntado a Dios, ¿qué nos está fallando? ¿Qué nos está faltando? Por eso a veces la angustia es tan grande en no llevar una provisión a casa. Acompáñame a Proverbios 15:6. Escrito está, dice, en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Turbación en las ganancias del impío. ¿Por qué nos comenta esto el Señor? Si somos justos, ¿qué va a haber en nuestro hogar? Provisión. Pero si actuamos injustamente, ¿qué va a haber en nuestro hogar? Turbación, como dice la palabra. O sea, mucho revuelto, mucho, simple y sencillamente, ¿de qué nos sirve tener en abundancia si es mal habido y no vamos a estar bien con nuestra familia? O sea, si nuestra familia, eso nos va a llevar, eso nos va a causar conflictos, ¿de qué sirve que estemos bien? ¿De qué sirve que estemos bien económicamente si no estamos bien con nuestra familia? Por eso Dios nos dice eso que les comentaba hace rato, o sea, buscadme primeramente mi reino y mi justicia y todo lo demás se nos dará por añadidura. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar ahí Dios? Aparte de que quiere que nos busquemos primeramente, Dios nos quiere enseñar a cómo, si Dios en algún momento te va a dar riquezas, pídele sabiduría como lo hizo Salomón. A Salomón le dio riquezas, siendo un rey muy próspero, pero él le pidió sabiduría. Y si Dios nos va a dar en abundancia, porque acordémonos que el que está con Cristo no recoge, desparrama. Pero el que está con Cristo,
Hay gente que recoge y hasta desparrama, pero no tiene a Cristo. Y cuando Dios te dé en abundancia, acuérdate de los pobres, porque así nos dice que Él no los va a quitar para que estemos ahí, para que ellos nos acordemos de ellos también. O sea, cuando Dios te dé en abundancia, no nada más pienses en ti, piensa en los demás. Aunque Dios nos provee a cada uno de nosotros, tenemos que pensar precisamente en los demás, no nada más en nosotros mismos. Eso es en la cuestión de la provisión. En la cuestión de el ser asaltado o tener un evento en las calles. Bueno, se podría decir que en las calles o hasta en las mismas casas, ya ve que luego pasan. Vamos a Mateo 5:40. ¿Ves, por favor? Ah, bueno. Cinco cuarenta. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué lecciones de vida nos da el Señor en su palabra? A pesar de que a nosotros nos quiten el celular o la cartera, el pecero, o sea, no debemos de contender con ellos, con los ladrones, porque muchas veces podemos hasta perder nosotros más que eso. Todo lo que tenemos que hacer es entregarles lo que nos está pidiendo. Duele, sí duele, porque pues, es el esfuerzo de tu trabajo o es el esfuerzo de tu trabajo. Y todo lo que tienes o todo lo que llevas en ese momento es el esfuerzo de tu trabajo. Pero yo creo que al hacer eso, Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a dejar, no nos va a decir, pues ya te asaltaron, pues ya ni modo, ¿no? Al contrario, Dios es misericordioso y Dios tiene cuidado de sus hijos. Si te llega a pasar, no estamos exentos, o sea, no por ser hijos de Dios estamos exentos. Y sí te puede llegar a pasar, pero debemos de tener a Dios, confianza en Dios, de que Él va a guardar nuestra vida. Uno. Dos, acordémonos que lo que se llevó el saltón y el pulgón, Él nos lo va a duplicar al doble o al triple, siempre y cuando tengamos esa obediencia hacia Él. Amén. Vamos a Lucas 10:30. La de las 12 ya no. El pedacito. Dice que al ratito. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Sí. ¿No? Sí. Aconteció que 34. descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ven, hermanos, cómo si te llega a pasar algo así, realmente Dios tiene misericordia de nosotros. O sea, a lo mejor pasarán 2, 3, 4, 5 o 10 personas, pero en cierto modo Dios va a tener misericordia y ahora sí que nos va a ayudar Él en esa necesidad, ¿no? En esos momentos que tenemos, cuando uno, o sea, a mí me ha tocado, cuando a uno se suben y lo amedrantan con que lo van a asaltar, pues la verdad, sientes así como que escalofríos, ¿no? Hasta se podría decir, porque sí, somos carne, somos humanos, pero ya poniéndonos a ver, o sea, pues las veces que me ha tocado, yo he clamado al Señor y la verdad Él me ha hecho invisible delante de ese tipo de gente, porque pasan de largo y se regresan y como si no estuviera yo ahí. Y esa es la misericordia de Dios. En el momento en que te llegara a pasar, Dios no te va a desamparar. Él va a guardar tu vida, uno. Dos, Él no te va a dejar, o sea, ya te pasó y ahí te va a dejar. No,
Él te va a ayudar, Él te va a mandar ayuda. No esperemos también que seamos como el de la lancha que está en la inundación, ¿no? Que quería que Dios bajara por él. Bueno, y a final de cuentas se lo cumplió, ¿no? Porque Dios bajó por él y se lo llevó. No seamos así, o sea, si Él nos está mandando ayuda en este momento, hay que recibirla. Hay que pedirle dirección. Señor, si tú me estás ayudando en este momento, que seas tú. Exactamente, que seas tú el que está guardando mi vida. Porque muchas veces le pedimos ayuda a Dios y esperamos que Él baje. O sea, y Él, pues imagínense si Él baja, le va a pasar lo que nos va a pasar lo que a Moisés, ¿no? No, 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 tú no me puedes ver, porque si me ves, de cierto morirás. Entonces, pues el que estaba en la lancha, ¿realmente qué le pasó? Esperando que Dios bajara por él, y Dios bajó por él, y se lo llevó. Ya no sobrevivió a la inundación. Entonces hay que pedirle a Dios dirección cuando nos pase algo así. O sea, Dios, ya pasó esto, ¿qué hago? ¿O tú qué harías en mi lugar? ¿Dónde o cómo, o qué tengo que hacer para que no me dejes aquí desamparado? Él ya mandará un buen samaritano para que nos ayude. Una persona que nos pueda auxiliar en ese momento. ¿Sí? Cuando nos robaron el carro, pues Dios mandó consuelo a nuestras vidas. O sea, no nos dio otro al otro día nuevo o algo así, pero mandó consuelo. O sea, nos dio paz, nos dio tranquilidad después del evento. ¿Qué hacíamos? Ya no es reclamarle a Dios, o sea, al contrario, ¿no? Pues darle gracias por lo que pasó, ¿no? Y a final de cuentas estábamos bien todos, porque ese día hasta Dani estaba más chiquita y se iba a quedar en el carro. Y mi esposa dijo, no, bájala, pues que vaya con nosotros. Y fue, sí. Si hubiera quedado. O sea que si ella se hubiera quedado ahí, no sé qué hubiera pasado. Entonces, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo esa gracia de darnos la sabiduría de bajar a Danis, porque ella era una niña casi. Entonces, imagínense, hubiéramos perdido carro y niña. Pero Dios tuvo misericordia y nada más fue el carro. Eso fue lo único que perdimos ese día. Y ni la paz. Porque sí, al momento sí, mi familia se sintió triste y todo eso. Pero como les digo, o sea, esa era algo material. Algo que realmente no, sí nos hacía falta, pero no era algo así como que me quitaste la vida o algo así, ¿no? Amén. Vamos a Isaías 41:10. Isaías 41:10. Amén. ¿Entendió? Sí, por favor. Dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y Amén. siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces, ¿quién está con nosotros? Dios. Amén. Pase lo que pase, Él siempre va a estar con nosotros. Así es, amén. Yo es la única vez que en toda la Biblia he leído que Dios no estuvo con una persona, fue con el Señor Jesucristo, cuando lo crucificaron. Cuando le dices, Señor, ¿por qué me has abandonado? Que es la única vez que que Dios no estuvo con el Señor Jesucristo. Y ni con la humanidad, porque todo se oscureció, y hubo temblores, y hubo terremotos, y todo eso. Entonces, realmente, ¿quién está con nosotros? ¿Quién nos permite el aliento de vida cada día? Aunque pasemos por valle de muerte y de sombra. Valle de sombra de muerte. De sombra y de muerte, ¿quién está ahí con nosotros? No, esto no quiere decir que vayamos y tentemos al Señor. No, hermano. Cuando el Señor, como el miércoles, que yo salí muy tarde de trabajar, me decía a mi familia, ¿cómo te vas a venir? ¿Cómo te vas a venir? Pues Dios provió y pude venir en un Uber, pero esa es o sea, fue por cuestiones de trabajo.
no fue porque yo anduviera en fiesta o algo así, sino eso es lo que hace Dios. En ese momento nos respalda. Él nos respalda siempre y cuando no sea, pues sí, si ando en la fiesta, si ando en la disco, o si ando en un bar o algo así, pues también Dios tiene misericordia y nos cuida. Pero ya uno anda en eso, ya es por gusto, ¿no? Pero cuando es por necesidad, Dios tiene misericordia y Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar, Él nos va a proteger de cualquier acechanza del enemigo. Amén. Dice su palabra, ninguna arma forjada. Espérame. ¿Sí es esa? Sí. Vamos a Isaías 54:17. Isaías Ajá. 54:27. 17. 17. Ninguna arma forjada. ¿Es ese? Sí, sí. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Todo lo junto? Sí. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Cuando el Señor hace una promesa, o sea, realmente la Biblia está llena de promesas, hermanos. O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué nos está pasando? Ahí dice que ninguna arma forjada, yo no voy a enfrentar a un narcotraficante y decirle, ay, pues a mí tus balas no me hacen, ¿no? O sea, no voy a hacer eso. Pero cuando nos llegan a asaltar en una combi o algo así, y si nos quieren hacer daño, tener la convicción de que Dios está ahí. Y Dios puede hacer que el puñal se le caiga, o si es un arma de fuego, se trabe. Dios puede hacer muchas cosas. Dios es milagroso, Dios es poderoso, Dios es... No hay nada difícil para él. Es nuestro sustento, Dios está con nosotros. Pero cuando le creemos realmente, cuando nuestra fe y nuestro amor están dedicados a Él, es cuando Él actúa. Hay demasiado, o sea, ¿cuántas veces no libró el Señor a David de Saúl? ¿Cuántas veces no libró a Elías de los que se burlaban de él? O sea, demasiados ejemplos hay en la Biblia como para que no los tomemos en cuenta. O sea, como les vuelvo a repetir, somos carne y nos angustia y nos preocupamos, pero tenemos que tener esa fe, tenemos que tener esa convicción de que Dios está con nosotros, de que Dios es nuestro sustento. Eso es en la cuestión de que tenemos a ser asaltados o andar en la calle y que nos suceda un evento. En cuestiones de desastres naturales, ¿por qué tenemos a las tormentas? ¿Por qué cuando cae un rayo nos espantamos? Porque no tenemos o sea, la naturaleza nos hace a veces que nosotros tengamos miedo de, cuando pasa un terremoto, ¿qué es lo que pasa? O sea, nos espantamos porque no sabemos la magnitud de lo que trae, de la consecuencia que trae. Yo te voy a pedir que me acompañes a Marcos 6:45 al 51. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Sí. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte 51. a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles a ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Si tú le dices a Dios, ven, entra en mi barca,
Los desastres que a tu lado pasen, él va a estar contigo. Me ha pasado muchas veces que me agarran las lluvias y mi esposa lo está de testigo. No llego mojado como otras personas llegan a sus casas. Y aunque traen su paraguas y sus impermeables, yo sí, con mi ropa normal, muchas veces he llegado, me dice, ¿qué no te mojaste? Digo, sí, sí me mojé. Pero ¿qué es lo que hace uno? Darle entrada a la barca al Señor Jesucristo. Y cuando los desastres naturales llegan, ¿qué debemos de hacer? O sea, dejarlo que Él entre para que Él pueda calmar toda aquella situación que esté en ese momento pasando. ¿Me acompañas a Isaías 58:11? Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén, hermano. Dará, ¿cómo dice la Biblia? 11, aquí está. Jehová te pastoreará siempre, y en sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas. O sea, en época de sequías también Él está con nosotros. Cuando pasaron los 7 años de prosperidad en Egipto y llegaron los 7 años de hambruna, Dios no desamparó a Jacob, al contrario, le dio una heredad en Egipto, donde ahí él estuvo viviendo por más de 400 años. Bueno, él y su descendencia. Asimismo, el Señor es con nosotros. Espiritualmente hay veces que tenemos sequías, hermanos. Hay veces que estamos en esa sequía espiritual, donde no tenemos esa agua viva que Él nos promete. Te voy a pedir que me acompañes a Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén, hermanos. ¿Quién nos provee para nuestra sequía espiritual? ¿Quién nos provee? El Señor. El Señor es el que nos da esa agua viva, ese fortalecimiento que a veces necesitamos. Y yo creo que ahorita lo necesitamos todos, tanto por la situación que estamos viviendo, tanto por las situaciones de salud, de enfermedad, de la pandemia, de que no podemos salir, de que falta el trabajo. O sea, Dios es bueno y Él en este tiempo sabemos la situación en la que estamos ahorita. No nada más somos nosotros, o sea, todo el mundo está padeciendo esto. Tenemos que salir adelante, sí. ¿Cómo es la mejor manera de salir adelante? Es confiando en el Señor Jesucristo. En cierta forma, nosotros como cristianos, ¿en quién debe de estar nuestra confianza? En el Señor Jesús. Realmente todo lo que veamos allá afuera y todo lo que de lo que nos enteremos, primeramente Dios es más fuerte y más grande que todo eso. El Señor Jesucristo es el que nos tiene aquí con un propósito. Demostrar la grandeza que Él tiene. Si realmente oráramos con fe, derramáramos nuestro corazón y con esa pasión, yo creo que esto ya se hubiera parado, hermano. Pero a veces nos falta fe. A veces nos falta creerle a Dios. A veces nos falta el tener esa certeza de que Dios está aquí.
Y aunque muchas veces ya las autoridades ponen leyes que nos perjudican, yo creo que Dios está con nosotros. Y de lo que debemos de tener es mantener nuestra paz. Y acuérdense que va a llegar la persecución de los hijos de Dios, como cuando la hubo en la época de los romanos. Así va a llegar esa persecución. Mas, sin embargo, nosotros no tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué espantarnos. No tenemos por qué estar angustiados. Al contrario, hermanos, si vemos todas esas señales que el Señor nos dijo, hay que darle gracias a Dios. Señor, estamos viendo que los tiempos finales están llegando. Pero más sin embargo, vamos a confiar en ti y vamos a esperar en ti. En que tú hagas un milagro. En que tú tengas misericordia todavía de las generaciones que vienen. Porque tú a eso diste tu vida. Por todos aquellos y que nadie se perdiera. Así es que Dios, pues estamos contigo. Entonces, pues Dios es el que hace las cosas, Dios es el que hace los milagros. Eso es con cuestión de las catástrofes naturales. Y a mí viene lo que más me impactó. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte, hermanos? Vamos a Filipenses 1:21. Filipenses 3:20. Ah, sí. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El temor que le tenemos a la muerte es ese. Si no vivimos para Cristo, entonces, ¿a quién estamos sirviendo realmente, no? ¿Por quién estamos viviendo? El día que Dios nos llame a su presencia, debemos de tener esa convicción de que vamos a estar con Él. Dios no es Dios es un Dios misericordioso. Acuérdense que Él ya dio su vida por nosotros. Acuérdense que Él es Dios justo. Y si nosotros tenemos ese temor de morir o de dormir ante la presencia de Dios, es porque algo no está correcto en nuestras vidas. Porque para tener esa certeza de que vamos a estar con Él, una rama anda chueca en nuestro árbol. Todavía es tiempo de corregirlo, hermanos. Tenemos vida. Y acordémonos que el Señor nos da vida y nos da vida en abundancia. Yo le he pedido al Señor que, pues, si llego a una edad muy avanzada, que me dé las fuerzas para poder sostenerme o hacer por mi propio pie. Y así habemos bastantes personas, ¿no? ¿Cuántas personas ahora que nos fuimos a vacunar, mi esposa y yo, pues de 50 a 59 años, yo veía gente que ya parecía de 60 y de nuestra edad? ¿Por qué? Porque no han sabido llevar una vida conforme al corazón de Dios, o una vida saludable, una vida sana. Y esa es la gente que más tiene temor a morir. ¿Por qué? Porque es gente que es joven, bueno, joven entre comillas, o que tiene todavía una larga vida por delante. Acompáñame a Romanos 6, del 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no si sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Y por qué somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva?
Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque al que ha muerto ha justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Ya viste, hermano? Ya moriste una vez. ¿Por qué tienes temor de morir otra vez? Es más, ya no vas a morir, vas a dormir. Cuando tú entregas tu vida al Señor Jesucristo y eres una criatura nueva, ya el viejo tú ya murió. O sea, ya hemos muerto una vez al viejo yo. Ahora estamos en la gracia del Señor Jesucristo y somos nuevas criaturas. ¿No dice así la palabra? ¿Eres nueva criatura? Entonces, si morimos al pecado, ya morimos, volvemos a nacer como hijos de Dios. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte cuando la muerte ya quedó atrás? Cuando nuestro cuerpo descanse, va a volver a la tierra, nuestro espíritu va a dormir. Vamos a dormir hasta que el Señor, hasta su segunda venida. ¿Y dónde estaremos? Juntamente con Él, en las alturas. ¿No dice así la palabra? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte cuando ya hemos muerto una vez? La segunda muerte, no dice la Biblia que la segunda muerte no nos tocará ni nos afectará. Ya casi termino, hermanos. Te voy a pedir que me acompañes a Apocalipsis 21, del 3 al 5. De 3 al 5. Uh-huh. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Ves, hermano, cómo ya? Yo también sentí lo mismo. Dios ha hecho cosas nuevas y Dios nos ha renovado a cada uno de nosotros. Morimos, volvimos a nacer. Estamos en un periodo de gracia del Señor Jesucristo. No sabemos cuándo termine este periodo que vaya a pasar, pero hay que aprovecharlo. Si ahorita no nos está exigiendo tanto Dios para que podamos estar con Él, no esperemos a que el día de mañana las cosas se pongan más difíciles o que haya persecución. Oye, y hay que preparar a las nuevas generaciones, porque el día que Dios diga, entonces va a haber la persecución, hay que preparar a todas esas nuevas generaciones para que ellos lo hagan, para que ellos sepan cómo defenderse delante de esa situación. Acordémonos que Dios nos dice que no quiere que nadie se pierda. Pero hay personas que no quieren realmente reconocer la voluntad de Dios. Y tú que ya moriste, y que ya eres nueva criatura, y que eres renovado y eres una nueva persona, aprovéchalo. Aprovecha esa situación. Te voy a pedir que me acompañes al último versículo, Filipenses 3:20.
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. No dejes cuentas pendientes, hermano. No dejes nada pendiente. Si tú a una persona sientes el deseo de decirle, te amo, te quiero, acordémonos que esos son pendientes. A lo mejor por eso tenemos miedo a morir, pero acordémonos que nuestra ciudadanía ya no es de aquí. Nuestra ciudadanía somos seres celestiales. Somos embajadores de la palabra de Dios en el mundo. Entonces debemos de tener esa convicción de que sí lo somos, de que realmente estamos aquí para ayudar a los demás. No estamos aquí por nosotros mismos. O sea, en cierta forma, la Biblia nos dice hacer discípulos, ir a hacer discípulos a las naciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está ese discipulado? ¿Dónde estamos haciendo discípulos a las naciones? A las naciones no te refiere que tú te vayas a otro país y lo evangelices, no. Cada familia es una nación. Cada familia se podría decir que es una nación. Entonces, cuando tú eres discípulo, vas a discipular a otras naciones, el Señor se refiere a que debes discipular otras familias. Todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú has entendido de la Biblia, si por gracia lo recibiste, por gracia dalo. No te lo quedes. No lo guardes para ti. No te va a servir de nada el atesorar tanto. Al contrario, si yo ya tengo eso, tengo que darlo. Porque acordémonos como el que insensato, tú guardaste en tu granero tanto y mañana viene tu alma por ti. Mañana vienen por tu alma. Entonces, no seamos así, hermanos. O sea, no atesoremos lo que Dios nos está dando. No lo guardemos para nosotros. Llevémoslo a las naciones, como dice la palabra. Compartamos de esto. Hagamos discípulos a las naciones. Para eso estamos aquí. Ese es el propósito de Dios. El que vayamos y hagamos discípulos a las naciones. Ese es el propósito tuyo, hermano. Dios para eso te ha preparado. Dios para eso te tiene aquí. Sino para entregar lo que ya hemos recibido. O sea, ¿de qué me sirve traer un costalote lleno de la palabra de Dios si no lo reparto con nadie? Si no lo comparto. Lo que tenemos que hacer es eso, ir vaciando nuestro costal y dejar de estar engordando en una banca. Al contrario, hermanos, Dios nos pide que eso que tú has recibido, de gracia recibiste, de gracia dan. Pues, no sé, hermanos, tengan algún comentario. Daniel, entonces la conclusión que tenemos en cuanto a esto es de que no tenemos una verdadera convicción en cuanto a la fe en Cristo Jesús. Así es, hermano. Ok, de acuerdo, no sé si alguien más tenga algún comentario acerca de lo que nos fue mostrando el Señor hoy, porque sí tenemos en algún momento esos momentos de angustia, pero nosotros mismos lo hemos creado, ¿no? Al no confiar en el Señor, al no escudriñar la palabra para tener una verdadera convicción. Solamente eso es lo que nos va a ir atrayendo con lazos de amor hacia su corazón, el escudriñar la palabra, el confiar en Él. Amén. Porque Él es el que ha resistido y Él ha vencido al mundo. Y desgraciadamente, como estamos muy acostumbrados a las cosas materiales que nos ha dado el mundo, no nos hemos adaptado a vivir en escasez y a vivir en abundancia, ¿no? Cuando tenemos abundancia, nos olvidamos de Dios. Cuando nos bendice, pues gloria a Dios y todo. Pero cuando hay momentos de escasez como
por la pandemia y en estos momentos es cuando nos saca de nuestra estatus de confort, de que estamos acostumbrados a ciertas cosas y no nos habituamos a adaptarnos también a vivir en escasez. Entonces, quizás sea una mala administración que tenemos cada uno de nosotros. Y eso nos hace también, pues en algún momento, hasta echarle la culpa a Dios de por qué estamos pasando esta situación o por qué nos pasa esto a nosotros, ¿no? Entonces, en algún momento, pues ahí yo creo que cada uno va a ir sacando conclusiones de acuerdo al estado que está viviendo en estos momentos por la pandemia, por la enfermedad, por el temor a Dios. Yo me acuerdo, no sé, con mi hermana Gloria, a veces el estar enferma le preocupaba de más y eso también trae consecuencias, ¿no? A veces no tomar esa convicción, pues nos hace dudar de Dios y del propósito que tiene Dios para con nosotros. Y eso es en cada uno de nosotros, ¿sí? Como veíamos esa vez con lo del Salmo, que estábamos en momentos de angustia, sí, porque somos humanos. Y después viene Sí, amén. ese Espíritu Santo a recordarnos este libro de promesas. Entonces hay que agarrarnos de ellas para poder subsistir, para poder fortalecernos nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, ok. No sé si alguien más tenga algún comentario. Natalie, Juan Jesús, Javier, hermano Juan Manuel, hermana Leti, familia Valdés Méndez, ¿algún comentario o algo? Todo muy bien, pastor. ¿Todo bien? Bueno. Bueno, yo les doy parte